Bueno, vamos a ver nódulo tiroideo que nos quedaba y lo que podamos ver de insuficiencia suprarrenal. Bueno, acá ustedes tienen para recordar, obviamente algo ya de esto han visto, ¿sí? La anatomía de la glándula tiroidea normal y una glándula tiroidea con un nódulo, ¿sí? Bueno, algo muy, muy importante para que ustedes tengan en cuenta con respecto a los nódulos tiroides. Fíjense que el porcentaje de nódulo tiroideo en los adultos es del 4 al 7%, ¿sí? Y fíjense esto que puse de datos acá, que el riesgo de que el nódulo tiroideo se transforme en patología oncológica ronda un promedio del 10% en las mujeres, y un poquito más en las mujeres, arriba del 10%, y entre el 8 y el 13% en los hombres, ¿sí? Siempre que vemos un nódulo dominante, en general el nódulo dominante tiene mayor riesgo de cáncer que los nódulos múltiples. Esto es algo conceptual. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque yo creo que de todas las consultas que he hecho a algún clínico, pocas veces me han revisado la glándula tiroides. Y la única forma de detectar un nódulo tiroideo único o múltiples es con el examen físico y la palpación de la tiroides en el consultorio del médico clínico. Entonces, si ustedes no tienen presente esto, bueno, muy probablemente se les pase de largo. Bueno, fíjense las causas de nódulo tiroideo. Esta es una de las preguntas que el doctor hace en el examen. Causas de nódulo tiroideo tienen causas benignas. Dentro de las causas benignas, algunas ya lo han visto. Una es el bocio adenomatoso, ¿sí? O también llamado enfermedad de Mariné. Dentro de esto tienen algunas variantes que puede ser coloide, quístico, adenoma, etcétera, pero el bocio adenomatoso, generalmente multinodular, es de causa benigna. De todas formas, uno ante la presencia de bocio adenomatoso multinodular, si hay algún nódulo dominante, a lo mejor puede evaluar la posibilidad de hacer la punción del nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo puede, o la tiroiditis de Hashimoto puede ser una de las causas de nódulo tiroideo. Después tienen el adenoma folicular, que puede ser macro, normo o microfolicular, y algunas otras patologías que ustedes ven mencionadas ahí, como la tiroiditis subaguda de Guerbain, el quiste tirogloso, el adenoma de Hartle, la enfermedad de Plant. Es decir, tienen que pensar que frente a la palpación de un nódulo en una paciente, uno tiene que llegar a la causa. Este es el concepto y esto es por el cual el doctor les pregunta causas de nódulo tiroideo. Este aquí, que así como puede tener causas benignas, puede también tener causas malignas. Y fíjense que tienen carcinoma papilar, tienen carcinoma folicular, carcinoma medular, carcinoma anaplásico, carcinoma de tipo insular, el linfoma tiroideo y metástasis de otros cánceres, como por ejemplo páncreas, linfomas, cáncer de mama, cáncer de colon, de páncreas lo dije, pulmón lo dije. Bueno, ¿a qué apunto con esto? Entonces, repito el concepto. Si uno no palpa la tiroides en el consultorio, esto se nos escapa de las manos y tenemos causas malignas y causas benignas. Les voy a contar un caso que me llegó a la guardia hará más de 5 años. Llega a la guardia una señora de 55 años, oriunda de Bolivia, ¿sí? Por lumbalgia. La lumbalgia era severa, les diría que hasta cierto punto invalidante porque le dificultaba la deambulación. Esto motivó que le hiciéramos una placa de columna lumbar donde se veía cierto aplastamiento, es decir, disminución del cuerpo de las vértebras a nivel del E4 L5. No quedándonos bien en claro esto, hablo por guardia, ¿sí? Y le pedimos un laboratorio general a la señora que no mostraba mayores alteraciones, excepto un ligero aumento de la creatininfofoquinasa con un electrocardiograma dentro de lo normal. La hicimos ver por el traumatólogo, bueno, me dice, mira, hay que seguirla por consultorios externos, le hacemos una placa de tórax para ver si a lo mejor esto que venía de que veíamos en la columna no podía ser
por ahí algún proceso oncológico que viniera, viniera del pulmón, placa de tórax dentro de lo normal. Bueno, la señora se va con tratamiento analgésico y con la cita para volver a consultorios externos de traumatología. Ella hace la consulta en consultorios externos, le dicen que esto es un aplastamiento lumbar, que había que hacer una resonancia. Bueno, queda stand-by ahí, vuelve, llega a la guardia, creo que a los 2 meses, nuevamente, el mismo día que hacía yo, con paraparesia. Ahí se le hace una resonancia de urgencia donde directamente se ve aplastamiento lumbar y osteólisis de L4 y L5. Ya cuando llega a la guardia no tenía reflejos en miembros inferiores, así que se la interna. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Y qué les parece esta mujer? Además tenía ciertas características oriunda de Bolivia. Cuando llega por segunda vez a la guardia estaba bradipsíquica, obesidad, que ya tenía, ¿sí? Pero se había incrementado en este último tiempo, y nuevamente aumento de la CPK, así que no mostraba una curva, es decir, que no podía atribuirse a infarto agudo de miocardio, porque le hicimos troponina y estaba dentro de valores normales, se le hizo electrocardiograma y dentro de valores normales. La internamos, placa de tórax, en la placa de tórax se ve algunos nódulos dispersos en ambos campos pulmonares, que impresionaban a priori sí que pudiera ser algo maligno. ¿Qué creen? ¿Qué les parece? Porque les digo que así fue lo que la paciente que recibimos. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctora. ¿Qué les parece? No teníamos mayores datos. Estábamos, les digo con honestidad, bastante perdidos. Una resonancia que mostraba severo compromiso de la columna lumbar, la señora paraparética, una placa de tórax que en el lapso de 2 meses era francamente patológica, con aumento de la CPK, bradipsíquica y obesidad. Y la lesión de las piernas, le habíamos hecho un electromiograma que mostraba compromiso severo de la parte motora, lo cual era poco probable que pudiera volver a caminar. Sí, parece maligno, parecía lo del pulmón, no sabíamos si era primitivo o era metástasis. Bueno, no eran accesibles los nódulos pulmonares para tomar biopsia, entonces decidimos hacerle en aquel momento un PET scan, ¿sí? Para ver si podíamos localizar el tumor, si había algún cáncer renal. No, saben que no tenía alterada la función renal, tenía leve anemia, aumentada la eritrosedimentación, pero nada que llamara demasiado la atención, excepto que tenía la CPK aumentada. Y bradipsíquica. Mira, cuando le hacemos el PET scan, es decir, se le hace una tomografía por emisión de positrones, lo que mostraba era el aplastamiento en la columna vertebral, con infiltración probablemente de células neoplásicas, nódulos pulmonares metastásicos, y en la tomografía por emisión de positrones se ve un bocio multinodular endotorácico con un nódulo dominante. Bueno, para esto ya estaba paraparética la señora, en algún momento evolucionó con compromiso del diafragma y de la respiración, o sea, de la parte respiratoria, cuestión que se punza el nódulo dominante, carcinoma anaplásico de célula tiroidea. Bueno, la señora falleció sedada porque la familia decidió no hacer maniobras invasivas y porque además la chance que tenía de recuperarse de esa situación era, les diría yo, que casi nula. Una sola vez en 20 años de médicas vi carcinoma anaplásico de glándula tiroidea, ¿sí? Con ese estado de avanzado y de gravedad, y que yo creo que su primera consulta en guardia, imagínense que no lo pensamos, ni se nos ocurrió pensar en la tiroides, ni palparle la tiroides, ni siquiera mirarla,
porque si tenía un bocio endotorácico, probablemente a la inspección algo se debe haber visto. Así que repito y recontra repito este concepto. Inspección en la tiroides, el cuello, hay que mirarlo. Yo creo que la CPK estaba relacionado y la bradipsiquia obviamente con la tiroides, ¿sí? No, ni siquiera lo pensamos, ¿eh? En algún momento habíamos pensado timo, bueno, andábamos cerca, pero no pensamos en un carcinoma anaplásico de tiroides, que además les diría que en poco tiempo falleció, es decir, 2 meses y con una evolución tórpida, ¿sí? Después les voy a contar una situación personal para que estén al tanto de qué tan poco bolilla le damos a la tiroides. Mi mamá tiene actualmente 73 años y tiene válvula bicúspide aórtica, congénito eso, ¿no? Cuestión que se hace un ecocardiograma hace 5 años de rutina, ahí detectan la válvula bicúspide, detectan que el área era menor a 1 centímetro, con lo cual es una estenosis aórtica grave con criterios quirúrgicos. Bueno, el cirujano me dice, hay que operar. Bueno, no cabía duda que había que operar. Ella sin síntomas, ¿eh? Esto fue en el control habitual. Pero además tiene un bocio multinodular endotorácico que ya fue punzado en su momento y es benigno, ¿no? También es quirúrgico porque el bocio nodular endotorácico es quirúrgico porque en algún momento puede llegar a aumentar su tamaño y comprometer la tráquea y la parte respiratoria, ¿no? Entonces, bueno, la pelea era si hacer las 2 cirugías en el mismo acto operatorio, es decir, la parte del reemplazo valvular y además sacar el bocio, lo cual era un riesgo importantísimo. ¿Cuál es el primer riesgo que tiene un paciente, además digamos, de la cirugía de reemplazo valvular aórtica, que son 6 horas de quirófano y que se hace circulación extracorpórea? Por lo tanto, después de semejante cirugía puede existir como complicación infecciones, compromiso hemodinámico, cuadros con compromiso del sistema nervioso central. Eso a grandes rasgos. Pero además, si uno saca un bocio endotorácico, ¿cuál es el mayor riesgo que tiene la cirugía de la glándula tiroides? Es una de las preguntas que hace el doctor en el examen. Lesión de la glándula paratiroides que se saque también. Esa es una. La lesión del nervio recurrente es otra. A ver qué pusieron en el Puede chat. ser que la lesión de las células parafoliculares que se quedan cerca. Generalmente puede dar hipocalcemia, ¿sí? Atenti con eso, lesión del nervio recurrente y se pueden tocar la paratiroides. Esas son las 2 complicaciones más frecuentes que puede haber. Puede haber hematoma, y alguien me puso hematoma asfixiante, sí, puede ocurrir, como no, lo cual hacer las 2 cirugías era complicado. Así que el cirujano cardiovascular decidió que él no aceptaba que mi mamá fuese operada del bocio endotorácico en el mismo procedimiento quirúrgico. Él dijo, se hará en otro momento. La endocrinóloga decía que había que hacer las 2 cosas. Cuestión que se decide la cirugía cardíaca, entra quirófano, le van a colocar despierta el catéter de Swan-Ganz, porque eso hay que hacerlo previo al acto quirúrgico. Cuando empiezan a pasar el catéter, aquí que no lo hacen guiado por ecografía y se olvidan que mi mamá tiene un bocio endotorácico importante. El catéter nunca pasó, porque no pudieron pasarlo. El bocio distorsiona parte de la anatomía del cuello y la ubicación de los grandes vasos, así que dolor, mi mamá sintió dolor, bueno, se suspendió la cirugía en ese momento. Fíjense cómo, digamos, cómo hay que mirar a los pacientes en un todo, ¿no? Porque aún cuando vos decidís, bueno, voy a hacer solo la cirugía cardiovascular, no podés dejar de olvidar que una paciente con un bocio endotorácico tiene distorsionada la anatomía del cuello.
Pero les quiero decir con esto que para la gente que operó, los cirujanos cardiovasculares se olvidan de que existe la tiroides, ¿sí? Y ya les digo, pocas veces en las consultas médicas, que no son muchas las que hago, me han revisado la tiroides. Así que ténganlo presente, ¿sí? En este les conté un caso personal y en otro algo que yo viví en la guardia, que en mi vida me imaginé que pudiera ser carcinoma anaplásico de tiroides. Bueno, entonces acá va el punto importante y el concepto. La mayoría de los nódulos de la tiroides no dan síntomas. Y cuando los dan, pueden presentarse como hipertiroidismo o enfermedad de Hashimoto. Puede ser como no, por eso la importancia de que ustedes en el consultorio palpen la tiroides, inspección y palpación. Bueno, lo que les acabo de decir, cuando el nódulo es muy grande, si es único o si son múltiples, recuerden que pueden comprometer otras estructuras del cuello. De acuerdo a lo que comprometan, pueden dar cambios de la voz, dolor en el cuello, producir bocio visible, disfagia y disnea. Entonces, tengan presente que nadie viene levantando la mano diciendo yo tengo un nódulo de tiroides. La mayoría de las personas van a consultarte por alguna de estas cosas. La última señora, otro caso que vi hace 1 año y medio, previo a la pandemia, entra ya directamente a la internación por disnea clase funcional 4, cambio ya directamente casi sin voz, afónica por completo, y ella refería a disfagia, bocio de un tamaño que no les, creo que era esto impresionante. Así que la enviamos urgente para hacer una endoscopía. Tanto era lo que comprimía el bocio que la tráquea tenía 8 milímetros de diámetro. En ese caso, lo que hay que hacer es poner un stent en la tráquea para que se pueda abrir hasta ver qué se hace con ese bocio, si se opera, si se hace radioterapia o algún tipo de terapia urgente para disminuir la compresión sobre las estructuras vecinas. Esta señora no se alcanzó a hacer nada, también falleció en el lapso de 15 días. ¿Sí? Bien, entonces, en general no da síntomas, recuerden, estos son algunos datos que en autopsia se ha visto que los nódulos tiroides pueden ser cáncer oculto en el 4.2% de glándulas que son multinodulares, e inclusive en glándulas que están clínicamente normales. Esto ya te está diciendo algo. Te está diciendo que vos lo podés llegar a encontrar en el examen físico como no. Por eso muchas veces pedimos ayuda de la ecografía, de las imágenes, porque hay un porcentaje bajo que no son detectados clínicamente. Fíjense de que aquellos que son detectables clínicamente, el 5 al 10% de los nódulos de tiroides son carcinomas. Y a su vez el cáncer de tiroides tiene un porcentaje con respecto a todas las neoplasias malignas, que va alrededor del 1%, digamos, promedio, ¿sí? No es el más frecuente de encontrar, pero generalmente, como no se piensa, avanza y avanza, y cuando uno lo ve, ya el cuadro está muy comprometido. Algo para que ustedes puedan tener presente, ¿sí? Cuando hacen el examen físico. El nódulo tiroideo benigno en general es móvil, la superficie es lisa y es de estructura elástica. Cuando hay un nódulo doloroso, puede ser que haya sangrado o puede indicar malignidad. Siempre consulten o evalúen si compromete o no la deglución. Obviamente los malignos, las características malignas, generalmente es pétreo, es irregular y está adherido a estructuras del cuello, ¿sí? Esta descripción del nódulo tiroideo, tanto maligno como benigno, es similar a, por ejemplo, a una adenopatía, ¿cierto? Bueno, entonces, si a ustedes les queda duda, hacen la inspección, hacen la palpación, piden la ecografía de la glándula tiroides, que
habitualmente puede informarles que hay un nódulo dominante o no. Y si yo quiero saber si ese nódulo dominante es benigno o maligno, sí o sí estoy obligado a hacer la biopsia por aspiración con aguja fina. La pregunta que les hago es, ¿todo nódulo hay que punzarlo? No. ¿Qué opinan? Que no. ¿Por qué no? No, me imagino que no, porque puede afectar las zonas alrededor. No, en Bueno, realidad Depende en del tiroides tamaño. depende del tamaño. A partir de 1 centímetro se punza. Bueno, uno es el tamaño y otro, recuerden esto que les acabo de decir. En autopsias, el cáncer oculto se ha descrito en el 4.2% de las glándulas nodulares. Si esto es cáncer oculto, quiere decir que este es un paciente que tenía una glándula con nódulos y no había sido punzado. Y fíjense que en el 2.1% de glándulas que se palparon y parecían normales, había cáncer. Y en aquellos que son clínicamente detectables, que en general tienen que tener más de 1 centímetro, 5 al 10% de ellos son carcinomas. Por lo tanto, a priori les diría que uno los controla ecográficamente, pero hay que punzarlo, porque con esto que ustedes ven acá, con esta estadística, yo digo, pucha, y si mi paciente cae en este 4.2% o en este 2.1% o entre el 5 y el 10% y a mí se me pasa de largo, si se me pasa de largo es la paciente que me llega a la guardia, como yo les comenté. La punción aspiración con aguja fina es un procedimiento que se puede hacer en el consultorio con anestesia local, no tiene mayores inconvenientes, puede haber dolor y hematoma del sitio donde se hace la punción. La verdad que yo en general no he visto complicaciones, ¿sí? Una cosa importante, cuando es con aguja fina, obviamente puede ser que la cantidad de material que se extrae no sea suficiente, ¿sí? O puede ser que sea maligno, ¿sí? Una de las preguntas, y eso después lo chequean en el libro a ver si coincide, no lo recuerdo, ¿cuál es el cáncer de tiroides que más frecuentemente se encuentra? El más frecuente es el cáncer papilar de tiroides. Bueno, o puede ser que las biopsias les dé indeterminada o sospecha para neoplasia, ¿sí? Bueno, ahí probablemente haya que repunzar, o que te dé benigno y que eso sea un nódulo coloide, sea un nódulo adenomatoso, hiperplásico, tiroiditis autoinmune, tiroiditis linfocítica. Pero ya cuando vos ves que la biopsia te puede dar esto, te está marcando que todo nódulo que aparece, despalpable desde el punto de vista del examen físico y detectable por eco, debe ser punzado. Bueno, entonces, ¿cómo estudiamos el nódulo tiroideo? Punción aspiración con aguja fina y el examen citológico que puede aportar el informe que ustedes les acabo de mencionar. Recuerden siempre pedir perfil tiroideo y dentro del perfil tiroideo van a pedir TSH, T3, T4 y los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa. Una cosa importante, ¿qué más pedirían acá? A nivel de laboratorio hablo, ¿eh? Ahí falta algo que yo no puse. ¿Una PCR? Bueno, la PCR y la eritro, si están altas, te pueden inclinar un poquito a que esto es maligno o que hay un proceso inflamatorio por detrás, puede ser. ¿Qué más tienen que evaluar en todo paciente que tiene compromiso de la tiroides? Anticuerpo, antitiroides. Niveles de calcio y cortisol. Muy bien, muy bien. De cortisol no sé si tanto, pero sí el calcio, es decir, el metabolismo fosfocálcico. Ustedes tienen calcemia, fosfatemia, calciuria, fosfaturia, dosaje de vitamina D3. Están íntimamente involucrados el metabolismo fosfocálcico con la tiroides, y esto es lo que falta ahí.
Siempre pidan la ecografía porque eso te permite ver si es sólido quístico. En general los quísticos se controlan y se tratan de no punzar, eso a evaluar. Y algo muy importante, que ahí falta también con respecto a lo que es imágenes, uno va a pedir la ecografía tiroidea, que va a permitir ver si hay múltiples, si es único, si es sólido, si es quístico. ¿Y qué más pedirían? Ecografía tiroidea, ¿qué más? Ahí falta algo también. Mamografía tiroides. La centellografía es lo que está abajo, que ahora vamos a ver, te permite ver cuán funcional es ese nódulo, es decir, si es frío o caliente. Pero ahí les falta algo más. ¿Qué querés ver vos de ese nódulo? Si tiene qué, que también te puede orientar a si el proceso es maligno o no. La irrigación. La irrigación. Entonces ahí falta, muchas veces cuando el nódulo es sólido, agregan Doppler tiroideo para ver cuán vascularizado está. Bueno, entonces, y si el bocio es endotorácico, uno pide la tomografía de cuello y tórax para ver cuál es la relación que el bocio tiene con otras estructuras del cuello, para ver cuánto las compromete y cuánto no. Atenti con eso. Entonces, ¿qué va a preguntar el doctor? Causas de nódulos tiroideos, tanto malignos como malignos. Les va a preguntar para qué pedís la ecografía y para qué pedís la centellografía tiroidea, ¿sí? Y para qué haces una punción aspiración con aguja fina. Fundamentalmente, si yo tuviera que elegir, es para hacer diagnóstico etiológico del nódulo tiroideo, es decir, para responder a la primera pregunta que seguramente le va a hacer. Entonces, puede ser que ustedes con la misma punción aspiración logren eliminar el nódulo, puede ser, es raro. Les diría que sirve para la etiología del nódulo tiroideo. Bien, recuerden siempre, ¿sí?, evaluar la presencia o no de adenopatías cervicales y las características de estas adenopatías. Un nódulo benigno puede darte compromiso de las adenopatías cervicales si hay una tiroiditis de origen infecciosa. Pero las características de las adenopatías malignas siempre van a ser distintas de las adenopatías de origen inflamatorio o infeccioso. En general, una adenopatía cervical, de la cadena cervical, va a ser adherida a planos profundos, va a ser más dura, ¿sí? Entonces esto es importante palpar. Obviamente, si ustedes palpan un nódulo tiroideo, palpan la presencia de adenopatías, están obligados a pedir una tomografía de cuello y tórax para que haga evaluación de la presencia o no de adenopatías en rango adenomegálico, ¿sí? Entonces, hacemos la paz para diagnóstico etiológico. ¿Para qué hacemos la ecografía tiroidea? A ver qué pusieron en el chat. La tomografía la hacemos con contraste, sí. La ecotiroidea te permite ver el volumen del nódulo, ¿sí? Inclusive ustedes pueden ver, a veces cuando el ecografista es muy bueno, puede evaluar la presencia de adenopatía, ¿sí? Y muchas veces se hace la punción aspiración de la glándula tiroides guiada por ecografía. Les diría que hoy es casi de rutina hacerla guiada por eco, porque apunta, en caso de que sea multinodular, al nódulo dominante. Bien. Entonces, vamos de vuelta y esto es pregunta de examen. ¿Cómo se clasifican los nódulos según lo que yo detecte en la PAF? Sólido, si es sólido, lo más frecuente es 87% por estadística es cáncer papilar. Chequeen esto si es igual en el libro, ¿sí? Porque yo esta clase no la he sacado del libro. Entonces, 87, pero calculo que está igual. 87% No, 50, cáncer, 70. Claro, pero les quiero decir que el más frecuente es el cáncer papilar. Esto es lo que ustedes tienen que buscar si coincide. ¿Se entiende? Es el más frecuente. Puede variar el porcentaje, pero la pregunta que ustedes pueden llegar a tener en el choice, ¿cuál es el cáncer que más frecuentemente se detecta
cuando se hace PAF, y es el papilar. Puede ser quístico, bien. Después el folicular, el anaplásico, está en un muy bajo porcentaje de los casos, pero es el más maligno y de evolución más tórpida. Quístico, mixto o complejo, ¿sí? Bien. Gammagrafía tiroidea. Esto es una de las preguntas de examen. También te pregunta para qué sirve. Ahí ustedes lo ven escrito. Lo que hace es ver el funcionamiento tiroideo y cuál es la capacidad de autonomía de la glándula. Bien. Entonces, y lo otro que les pregunta es para qué haces la centellografía tiroidea. Esta es otra de las preguntas de examen. Te permite ver si es un nódulo frío o un nódulo caliente. Se dice que también los nódulos calientes son autónomos. Y dentro de los nódulos calientes, esos nódulos calientes entre un 5 y el 10% son nódulos que uno palpa en el examen físico. Generalmente un nódulo caliente no es maligno. En cambio, sí lo es el nódulo frío. Entonces, repito, pregunta de examen. ¿Cuál es el cáncer más frecuente? De los nódulos sólidos. Es el papilar, le sigue el folicular. Después te pregunta cuál es el de peor pronóstico. No cabe duda que es el anaplásico. Después pregunta para qué te sirve la centellografía tiroidea, y es para definir nódulo caliente versus nódulo frío. ¿Por qué es importante eso? Y, caramba, uno tiene más chances de cáncer que el otro, ¿sí? Ahí ustedes tienen un nódulo caliente, ¿sí? Hiperfuncionante, donde se ve hipercaptación, fíjense, ¿sí? Versus un nódulo frío hipofuncionante, donde el marcador no se ve con la misma coloración que en el caliente, ¿sí? Bueno, esto es importante porque supónganse que ustedes hicieron la PAF. En general, primero se hace la gammagrafía tiroidea y después la PAF. Pero supónganse que se hizo la PAF y te sale, te informa esto la PAF. Indeterminado, sospechosa para neoplasia. Y ahí estás en el comprometido, estás en el horno. Entonces ahí tenés que hacer gammagrafía tiroidea y ver cómo se comporta ese nódulo. Bueno, entonces, lo que se puede usar para marcar, para ver si capta o no, si es hiper o hipofuncionante, es tecnesio 99, iodo 123 y iodo 131. Eso depende del lugar donde se haga el estudio. Bien, recuerden que el nódulo benigno capta con mayor avidez cualquiera de estos radioisótopos, no así los benignos. Bien, lo otro que te va a pedir él, ¿para qué haces una tomografía axial computada de cuello y tórax con cortes finos? Básicamente para ver principalmente si el bocio, que es endotorácico, compromete o no estructuras vecinas, ¿sí? Y sobre todo el tórax te permite evaluar si hay adenopatías en mediastino, porque ya si está comprometido el mediastino, es que la cosa viene mal. Bien. ¿Vieron que yo les dije que a esta señora, está claro, chico, el tema de los estudios? Es una consulta, gama fría, la gammagrafía tiroidea y el centellograma es lo mismo. Sí. Ah, listo. Bueno, entonces, puntual, chicos, no se olviden, TAC para evaluar el compromiso de las estructuras endotorácicas en el caso del bocio el bocio intratorácico. No se olviden de eso, ¿Para qué hace centello? Para evaluar la funcionalidad del nódulo, si es caliente o frío. Mucho más no les pide el doctor. Bueno, vieron que yo les dije que a esta señora le habíamos hecho una tomografía con emisión de positrones. El SPECT no lo hacemos en cualquier situación. Actualmente lo hacemos en pacientes, como era esta señora, que teníamos que hacer un scan, que suponíamos que había metástasis a nivel del pulmón y en la columna vertebral,
y que no habíamos logrado detectar el tumor primitivo, ¿sí? Así que hoy en día el uso del scan tomográfico, o que también llamamos tomografía por emisión de positrones con talio, es para detectar metástasis, o en el caso de que ustedes vean un nódulo frío, ¿sí? Pero que tiene niveles elevados de tiroglobulina, que no capta, es decir, el iodo 131, quieren ver si hay metástasis en algún lado. Entonces, fundamentalmente, el SPECT es para detectar presencia de metástasis, no es un estudio de inicio. Bueno, perdón, el SPECT es con talio 201, ahí lo dije mal, y el PET, el que yo les mencioné, es con flúor desoxiglucosa. Es lo mismo, sí, en general se usa para detectar metástasis. Nosotros actualmente utilizamos el PET por emisión de positrones, no el SPECT con talio 101. Este sí está en el libro, generalmente no se utiliza hoy. Les digo a grandes rasgos cómo estudiamos un paciente: es primero laboratorio completo con perfil tiroideo y metabolismo fosfocálcico. Siempre recuerden pedir CPK, por lo que ya han visto la clase pasada. Luego piden ecografía tiroidea, Doppler tiroideo, si es necesario se hace la PAF, se puede pedir el centellograma para ver si ese nódulo capta o no, y si vemos, si existe la posibilidad de esbozo endotorácico, se pide TAC. Y si vemos alguna anomalía que sugiera o queremos buscar la presencia de metástasis, usamos el PET. Bueno, ¿esto lo vieron o no lo vieron, el bocio multinodular o adenomatoso? No. No. Bueno, No. entonces, esto también lo pregunta el doctor, la enfermedad de Mariné. ¿Qué? A ver, esto es, no debiera decirlo, pero es el caso de mi mamá, ¿sí? Que yo les comenté. Es una glándula aumentada de tamaño, con múltiples nódulos que no están bien definidas. En general son pacientes eutiroideos. Por eso muchas veces no van a cirugía en forma inmediata, sino que se posterga la cirugía porque son pacientes que tienen eutiroidismo. Eso es característico de la enfermedad de Mariné, cosa que él pregunta también en el examen. Generalmente, estos pacientes provienen o no de zonas endémicas en donde hay déficit de yodo. Si es de una zona endémica que hay déficit de yodo, lo que se ve es que hay aumento, como hay déficit de yodo, ¿sí? Hay aumento a la acción de la TSH en la glándula, ¿sí? Y en zonas no endémicas, lo que se ve es que esa glándula funciona en forma autónoma. Esto tiene predisposición genética. Por eso, en pacientes en donde uno detecta bocio multinodular o adenomatoso eutiroideo, hay que ver si esto no se ve en los hijos, ¿sí? En este caso, mi propio caso, yo debo ser seguida para ver si no tengo esto mismo, ¿sí? Enfermedad de Mariné. Bueno, en nuestro caso, estamos en zona no endémica, así que muy probablemente yo esté parada en este último punto, que es genético. Bien, algunas cosas importantes, ¿sí?, de recordar de la enfermedad de Mariné y por qué muchas veces se plantea la opción quirúrgica. Tiene varias fases. La primera fase es la fase de hipertrofia o hiperplasia difusa, y ahí ustedes van a ver el bocio simple, ¿sí?, que se palpa y se ve por ecografía. Después van a tener una fase en donde haya hiperplasia de los nódulos con hipertrofia, y ahí se comprimen los vasos que están alrededor de los folículos y los perilobulillares. Eso ocasiona congestión, trasudación plasmática y edema. ¿Cómo hace la glándula para cicatrizar esto? Produce tejido fibroso.
Después pasa por una tercera etapa, que es la involución coloide, que son los folículos muy hipertróficos con coloide que tiene epitelio plano. Y la fase final son la cicatrización de todo esto que se produjo, la hipertrofia, la hiperplasia, la congestión y el edema, son folículos chicos rodeados por tejido fibroso. Ahí la glándula se transforma en algo no funcionante. Entonces, por eso, cuando el bocio es multinodular, adenomatoso y endotorácico, la enfermedad de Mariné, muchas veces la resolución, a veces aunque estén eutiroideos, es quirúrgica, porque pueden tener evolución hacia la fibrosis. Entonces, ¿cómo se pueden complicar? Si yo tengo, fíjense, un nódulo grande, hipertrófico, que comprime los vasos de alrededor, hay congestión, hay trasudado y también, ¿por qué no?, puede haber hemorragia. Entonces, una de las complicaciones de esta enfermedad es la hemorragia. La otra es la fibrosis, que se transforma en una glándula dura que no funcione. Puede haber quistes, puede haber depósitos de calcio, ¿sí? Es cualquiera. Y obviamente, donde hay hemorragia, donde hay compresión de vasos, puede haber necrosis de los tejidos circundantes, ¿sí? Entonces, importante tener presente las complicaciones de la glándula. ¿Está? Recuerden entonces enfermedad de Mariné. Bien. Vamos al otro, que es la enfermedad de Plummer. También lo pregunta y el doctor los pregunta con nombres propios. La enfermedad de Plummer es el adenoma folicular autónomo, ¿sí? Autónomo. En general... Perdón, puede ser Sí. que también sea llamado como multinodular tóxico. Perdón. ¿Cuál? No, olvida, no, perdón. Este no. Este se llama multinodular o adenomatoso, característico el paciente eutiroideo. Eutiroideo. Es la típica paciente con bocio. Pero este es lo que hay miopatía hipertiroidea, ¿o no? No, porque este paciente está eutiroideo. Entonces, el de Plummer no es lo mismo que el porque tengo como bocio multinodular tóxico. El adenoma folicular autónomo. Exacto, pero creo que para mí está mal esto. Que sería A ver, ¿cómo te dice el libro que se llama? No, es un apunte mío, una cosa mía, perdón. No, pero en el libro del doctor está como adenoma multinodular tóxico, enfermedad de Plummer. Ajá. Sí, por bueno, eso. A ver, espera, vamos a ver si coincide la descripción. Díganme qué dice ahí, a ver, ¿lo tienen? Vamos a ver el chat. ¿Cómo describe la enfermedad de Plummer? Pero el mío está diferente Dice, del doctor. Dice, adenoma tóxico es la tercera causa más frecuente de hipertiroidismo. Se caracteriza por la presencia de un adenoma que adquiere autonomía funcional independiente de la TSH. ¿Sigo, doctora? Seguí. Se cree que el mecanismo por el que esto ocurre es similar al anterior, es decir, por el desarrollo de mutaciones en el gen del receptor de TSH. Es lo mismo, chicos, mira acá, miren acá donde estoy marcando la flecha. Lo mismo. Entonces esta sería la enfermedad de Plummer, doctora, ¿cierto? Sí, por lo menos yo lo tengo así, pero lo voy a chequear en el Harrison. Porque esta la tenemos dentro de las patologías de hipertiroidismo no provocado por enfermedad de Graves. O sea, el adenoma tóxico sería como una variante de hipertiroidismo no provocado por enfermedad de Graves. Bueno, eso es una de las preguntas así textuales de examen. Les pregunta, hipertiroidismo no causado por enfermedad de Graves. Es esto que tienen. En el título, vieron que ahí dice hipertiroidismo causado. Bueno, me lo hiciste recordar. Esta es una de las respuestas. Esto, miren, ustedes pueden tener un bocio multinodular que se torna autónomo. Por eso, esto puede asentar
en la propia enfermedad de Mariné, es decir, una glándula multinodular, o en un Graves Basedow o una tiroiditis de Hashimoto. Alguno de esos nódulos puede tornarse autónomo. Poco probable que tengan malignidad, el folicular autónomo. La causa, pregunta de examen de esto, con el título, como ustedes lo tienen en el libro, ¿sí? Lo que acaba de leer, ¿quién lo leyó? ¿Tassila? No, yo, doctora. ¿Quién es yo? ¿Luciana? Perdón, no, Diana Giraldo. Ah, ok, bueno. Pero, ¿cuál sería la pregunta? El mismo título que me leíste vos. Léeme el título. Bocio multinodular tóxico. No Graves. No, fue Diana que leyó, doctora, que es el bueno. hipertiroidismo no provocado por enfermedad de Graves. Bueno, Tiene varias entonces. causas, entre ellas la enfermedad de Plummer. Bien, esa es la pregunta de examen. Lo mismo que me acabas de leer es eso, hipertiroidismo no provocado por la enfermedad de Graves, una de las opciones puede ser esta. Ahora vamos a ver qué es esto. ¿Se entendió la pregunta? Sí. La enfermedad de Plummer, para mí, digamos, no tiene mayor secreto, sino que es un nódulo que empieza a funcionar en forma autónoma, ¿sí? Ese nódulo puede asentar sobre una glándula que tiene múltiples nódulos, y puede ser. En general, el Esta adenoma... clase lo dio el doctor Rey, ¿Ya se los dio? Sí, el viernes antepasado. Ah, porque nos estamos pisando entonces. Bueno, pero me tocaba a mí. ¿Quieren que lo cortemos ahí? No, sí, por mí. No, doctora, continúa porque yo la verdad no me acuerdo. Continúe. Pero no los quiero confundir, ¿eh? No, doctora, tranquila. que lo haya... Hacemos un repaso. Yo tampoco. Bueno, lo hacemos Esto lo dio cortito. el doctor y lo dio como bocio multinodular tóxico. Sí, por eso que hice la pregunta yo. Ah, está bien. Bueno, pónganle ese nombre. Es lo mismo, chicos, no importa. Lo que quiero que sepan es, a ver si coincide. La causa coincide, que es una mutación en el gen del receptor de la ETCH. Exacto. Y que fíjense, perdón, seguí, dale. No, con nódulos calientes, hiperplasia difusa, ¿no? Algo así. Bien, acá que dice, hiperfunción, ¿es lo mismo que decir caliente? Sí. Con T3 y T4 elevados y TSH baja. Bien, que se comporta entonces como un hipertiroideo. Exacto. ¿Está bien? Es lo mismo. Ah, dale. Entonces, lo que el doctor llama enfermedad de Plummer, le dice bocio multinodular tóxico. Bueno, sáquenle este nombre, si quieren sáquenlo, le ponen lo que dice el doctor, el problema está en el gen del receptor de TSH. Entonces, es una glándula, un nódulo, perdón, hiperfuncionante que prolifera, que se escapa al control del eje tiroideo. Debajo de eso puede haber otra enfermedad como la de Mariné y puede ser. ¿Estamos? ¿Va? ¿Sí o Doctor, no, chicos? ¿qué sería entonces la forma apática de la HEI? Ah, creo que habla así. ¿La forma qué? Apática de la HEI. Ah, me mataron, no sé qué quiere decir con eso. Ah, bueno, perdón entonces. Apática, no sé, chicos. No, La doctora, verdad, no sé. es... Para mí porque se mezclaron, chicos. no, es porque Habla el sobre la doctor- parte clínica. Sí, el libro del doctor, en la parte clínica dije que una de las formas clínicas que puede adoptar este hipertiroidismo es la Sí. forma apática de la HEI, con bocio pequeño y predominio de apatía e indiferencia, con notable pérdida de peso y aparición de miopatías hipertiroideas. Es eso que está en el libro del doctor. Ok, puede Incluso ser. está como que destacado, ¿viste? Está destacado porque lo pregunta, chicas, les pregunta enfermedad de Plummer. Yo lo tengo con un nombre, en el libro está con otro nombre, no importa. Obviamente se sigue el nombre del libro del doctor. Lo que yo quiero que sepan es esto, que es un, digamos, primero que derivan de una única cepa,
célula y es lo que se llama adenoma folicular autónomo, en uno o varios nódulos que funcionan en forma autónoma. Entonces, al funcionar en forma autónoma, hiperfunción, se comporta como un hipertiroideo. ¿Está? Eso es lo que les tiene que quedar en claro, y que en general no es maligno. Estos son causas de nódulos. Recuerden que lo vimos al inicio. ¿Está bien? Con el nombre que quieran, pero enfermedad de Plummer, el doctor se los pregunta, y le pregunta cuál es la causa. La causa está igual que como está en el libro. Doctora, me causa Sí. una curiosidad algo, bueno, en la diapositiva que vi, en la anterior, esa, no, la primera que, sí hay, dice que puede aparecer en glándulas portadoras de otra patología agregada, entonces dice que enfermedad de Graves, bueno, etcétera, y acá en lo que el doctor tiene, dice... La etiología del proceso no guarda relación con la enfermedad de Graves. Entonces, ¿guarda o no guarda? No sé. Esto, chicos, yo lo saqué de un libro de endocrinología, pero del Hospital de Clínicas. Si el libro dice no guarda enfermedad de Graves, no guarda relación. Punto. Sáquenlo. Listo, Sáquenlo. doctora. ¿Está? Listo, Sáquenlo doctora, y nos quedamos con que no. Dale, Pero a gracias. ver, lo que yo entiendo es esto. Ustedes tienen una glándula con múltiples nódulos, ¿sí? Yo cuando tengo múltiples nódulos le tengo que poner un nombre a esos nódulos. El nombre que le voy a poner va a ir de acuerdo a cómo me dé los resultados de laboratorio y de acuerdo a la punción. Entonces, muy probablemente este paciente va a tener una glándula con varios nódulos y cómo va a estar el laboratorio de este paciente. ¿Cómo lo van a encontrar? Se refiere a A TSH, TSH, claro, TSH, bajo y T3, T4 elevadas. claro. Entonces, puede ser que sea una de las causas de hipertiroidismo, ¿se entiende? Lo podemos mirar al revés, no tan estricto, ¿está? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si tiene cápsula, como dice acá, o eso lo van a ver cuando se haga la PAF, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Igual, quédense con lo que se dijo en el libro. Si en el libro dice que no tiene relación con la enfermedad de Graves, no la tiene, ¿sí? Después lo podemos revisar en la bibliografía. Bueno, entonces, vamos de vuelta. Nódulo tiroideo. Puede ser bocio multinodular o adenomatoso o enfermedad de Marinet. El paciente generalmente está eutiroideo. Después pueden tener la enfermedad de Plummer, que el paciente en general se comporta hipertiroideo. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctor. Sí. Y ahora vamos a la tiroiditis de Hashimoto. Acá ya me voy a escapar un poco porque todas las clases me pasa lo mismo. Empezamos con nódulo tiroideo y nos terminamos de perder con todas las patologías de la tiroides. Entonces, ¿qué recuerdan de tiroiditis de Hashimoto? Vamos al libro. ¿Está descrito en la parte de nódulo o dónde lo tienen descrito? Ya es en hipotiroidismo, ¿sí? Bien, perfecto. Mm, Miren, tiroiditis de Hashimoto, 70% evoluciona al hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Coincide o no coincide? Sí. Bien, ahora fíjense esto que yo puse acá, la tiroiditis de Hashimoto, porque la puse dentro de la clase de nódulo tiroideo y de bocio. Porque puede iniciarse una tiroiditis de Hashimoto dentro de un paciente que tiene bocio simple o difuso. Por eso está puesto dentro de esta clase. Recuerden que tiroiditis es de origen autoinmune, que el diagnóstico se hace con anticuerpos antitiroideos y que si hiciéramos la PAF de si tiene algún nódulo dominante,
voy a ver infiltrado linfocitario, característico de tiroiditis autoinmune. Vamos de vuelta, quiere decir que un nódulo tiroideo, vamos a esto primero que vimos acá. Fíjense, causas de nódulo tiroideo. Bocio adenomatoso, enfermedad de Mariné que ya la vimos, tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Que es la que acabamos de ver, por eso la puse como repaso, adenoma folicular. Bien, enfermedad de Plummer, causas benignas de nódulo tiroideo. Entonces lo que estamos viendo ahora es desarrollando algunas causas de nódulo tiroideo. Y ustedes la vieron, no sé por qué motivo, separada en las clases. Después tienen causas malignas, que ya también las vieron. Estamos, para que se orienten dónde estamos parados. Entonces, ¿yo por qué volví sobre este tema? No para confundirlos, sino para ver alguna de las causas de nódulos tiroideos un poquito más desarrollado. Ahora vamos a ver algunas de las causas de nódulo tiroideo, pero malignas. Recuerden, los cánceres de tiroides, la mayoría son papilares, se propagan en general por vía linfática, el resto son foliculares y se propagan por vía hemática. Carcinoma anaplásico, pronóstico ominoso es la paciente que yo les conté. Generalmente afecta a mayores de 60 años, se ha visto, como muchos otros cánceres, que hay mutación del gen de supresión tumoral, que es el P53. Y algo importante es los linfomas de tiroides, de los cuales he visto algunos, que son radiosensibles, ¿sí? Y en general tienen un buen pronóstico, ¿sí? Bueno. Entonces, de acá, ¿qué les pregunta? ¿Cuál es el de peor pronóstico? ¿Cuál es el más frecuente de los cánceres? Es el papilar y cómo se propaga. Luego le sigue el folicular y cómo se propaga. Bien, otras enfermedades que pueden tener nódulos. Y acá tienen todas las que han visto antes. Una es la tiroiditis subaguda o enfermedad de Quervain, que el doctor también la preguntó qué era la tiroiditis de Reidel, les digo el nombre propio porque así se fueron puestas en el examen, o tiroiditis fibrosa, puede haber quistes tiroglosos, tiroiditis infecciosa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los nódulos tiroideos tienen causas benignas y malignas. Dentro de las causas malignas repasamos algunas, dentro de las causas malignas repasamos algunas. Bueno, ¿cómo tratan un nódulo tiroideo? En base a todo lo que ya han visto. ¿Qué les parece? Según el tamaño, podría ser una cirugía, medicamento para disminuir el tamaño del nódulo, según el tamaño. Claro, depende, a ver, si el nódulo tiroideo es un bocio, evoluciona un bocio multinodular endotorácico y comprime estructuras vecinas, la cirugía es el tratamiento de elección, no cabe duda. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene enfermedad de Mariné y se comporta como eutiroideo? Esto ya es mucho resorte del especialista. En el paciente eutiroideo, algunos autores hablan de utilizar levotiroxina a dosis bajas precisamente para evitar que se formen nuevos nódulos. Pero se ha visto que un porcentaje de un 20 a un 30% responden a este tratamiento. Entonces, si el paciente está eutiroideo, muchos endocrinólogos prefieren no medicar e ir controlándolo al paciente. Si el paciente se comporta como una enfermedad de Plummer, donde está hipertiroideo, lo tendrán que tratar como tal, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, si el paciente está eutiroideo y se le hizo la punción aspiración con aguja fina y me da que es una patología benigna,
Algunos autores hablan de utilizar levotiroxina, como ya les dije hace un ratito, para disminuir o para impedir que se sigan formando nódulos tiroideos. En un estudio que se hizo en el año 2008, esto fue hecho en Costa Rica, se vio que aquellos pacientes que tenían bocio multinodular benigno y les dieron levotiroxina a dosis bajas, en un 17% de los pacientes se vio disminución del volumen de los nódulos a la mitad. Si no hay respuesta, probablemente ese nódulo funciona en forma autónoma. Bueno, la dosis que se utiliza para disminuir el crecimiento de ese nódulo es 1,5 a 2 microgramos por kilo de peso por día. Estamos una opción. El tratamiento de un nódulo menor de 3 centímetros, bueno, o se le da iodo radioactivo o se puede optar por la cirugía, mayormente iodo radioactivo. Si hay lesiones quísticas, se pueden aspirar. Si el bocio es multinodular y con proyección endotorácica, quirúrgico. Si no se puede hacer la cirugía, iodo 131. Les voy a contar una cosa. Vuelvo al caso de mi mamá. Mi mamá está, la cirugía, ustedes saben, de reemplazo valvular aórtico, la incisión va desde el esterno, todo el tórax, ¿no? Hasta desde la base del esternón hacia el fin. Entonces, para operar un bocio torácico, endotorácico, la vía quirúrgica es la misma. Entonces, volver a abrir un esternón que ya fue abierto tiene ciertos riesgos. Entonces, en el caso de mi mamá, para disminuir el tamaño de este bocio multinodular que es endotorácico y no operarla, para no reabrir ese esternón, se planteó la administración de iodo 131. Es una posibilidad. En el caso de ella nunca se utilizó levotiroxina porque siempre estuvo eutiroidea. ¿Estamos? Si hay cáncer, no cabe duda que el tratamiento es quirúrgico. Y lo que pregunta el doctor es complicaciones quirúrgicas de la cirugía de tiroides. Una precisamente la hipocalcemia, el otro el hipoparatiroidismo y el otro es lesión del nervio recurrente. Bueno, y recuerden, si se hace la tiroidectomía, en todos los casos se hace además una dosis ablativa de iodo radioactivo. Siempre se complementa una cosa con la otra, generalmente en el postquirúrgico, ¿sí? Bien, entonces, para terminar, vamos a ver un algoritmo diagnóstico de un nódulo tiroideo palpable. Opciones, ¿sí? Historia clínica, examen físico, una opción de un algoritmo, dosaje de TSH. Si la TSH es baja, muy probablemente, ¿cómo va a estar la T3 y la T4? Alta. Alta, ¿sí? Entonces, ahí yo ya voy arrimando el bochín. Tengo un paciente que tiene TSH baja con T3 y T4 alta. ¿Qué es lo siguiente que tengo que ver? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la funcionalidad de ese nódulo que estoy viendo? Quiero ver si se comporta de manera fría o de manera caliente. Algunos autores dicen que si mi paciente tiene un nódulo tiroideo, se comporta como hipertiroidismo, yo le hago la gammagrafía y es hipocaptante, es decir, es frío. Si es frío tiene más riesgo de ¿qué? De maligno. Maligno. ¿Qué vas a ir a hacer? La biopsia, ecografía, ecodoppler, para ver si está vascularizado o no, y una punción aspiración con aguja fina guiado por ecografía. ¿Sí?
propuesta de un algoritmo diagnóstico. No está esto, creo, en el libro, ¿eh? Si vos le hiciste TSH, seguimos con un paciente que está hipertiroideo, pero que le hiciste la gamografía y el nódulo se comporta como caliente, hiperfuncionante. Bueno, una opción es aplacar ese nódulo con iodo radioactivo. ¿Sí? Opción. ¿Qué pasa si la TSH, a ver el chat, yo tengo buenas señales, no sé si se les corta por algo en particular. Si la TSH es alta o normal, es decir, es un paciente eutiroideo, o por el contrario, que esté hipotiroideo. Bueno. Dosis bajas de levotiroxina. Es una posibilidad, eso es una posibilidad, pero no te olvides que si es un nódulo dominante, aunque tenga la TSH alta o normal o esté eutiroideo, estás obligada a descartar o a ver si ese nódulo tiroideo es benigno o maligno. Entonces, lo tenés que punzar, guiado por eco. La punción te va a decir, si es maligno, lo operás. Si es sospechoso, y bueno, ayúdate con la gamografía. Si es benigno, por ejemplo, enfermedad de Mariné, podés optar por darle levotiroxina para evitar que siga creciendo o operarlo. ¿Qué hagas? Voy a prender la luz. Una cosa o la otra depende de la experiencia del médico y del centro donde trabajes, ¿sí? Acá tenés que hacer una evaluación general del paciente. Ustedes saben que los algoritmos diagnósticos es una guía, una ayuda para tomar decisiones. La mayoría de los endocrinólogos, cuando hay un bocio endotorácico, tienden a operarlo, ¿sí? Sobre todo en donde hay una mínima compresión de las estructuras vecinas. Si no, lo controlan y lo esperan y van viendo si es necesario o no darle levotiroxina. ¿Está más o menos? ¿Qué pasa si usted es nódulo tiroideo con TSH baja? Les dio frío y lo punzaron. Bueno, puede ser que les dé enfermedad de Plummer o no. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Sí, doctora. Bueno, a ver, yo ahora quiero que alguno de ustedes me dé un resumen de la clase. A ver, ¿cómo podrían resumir lo que acabaron de ver? Si no, no tiene sentido seguir, porque es todo de memoria. Díganme, chicos, a ver, ¿qué les parece? Que el paciente no viene con clínica para el nódulo tiroideo, que siempre tengo que hacer el examen físico, hacer la palpación. Que, bueno, la mayoría son asintomáticos o puede presentarse como una hipertiroidea o una persona que tenga Hashimoto clínicamente, que puede, de acuerdo al tamaño que tiene, si son muy grandes, pueden comprimir estructuras, producir voz bitonal, dolor de cuello, disnea, alteraciones de la deglución. Y si comprime tráquea, en ese caso también se puede colocar un stent hasta que se resuelva el problema, y que pueden ser de causas benignas o malignas. Bien. Sí. Importante las causas benignas o malignas. Fíjense, les quiero mostrar algo. Trastornos tiroideos. Miren, esta clase que se suponía que tenía que estar yo. Bueno, miren, pero esta está sacada del libro del doctor. Bueno, fíjense que estamos mirando las cosas de distinto lugar, pero caemos siempre en lo mismo. Bueno, acá habla el hipotiroidismo, cómo se puede comportar. Miren, causas de hipotiroidismo. Tienen tiroiditis de Hashimoto, que lo acabamos de ver recién. Bueno, tienen fármaco y demás, pero les quiero decir que a su vez
la tiroiditis de Hashimoto puede mostrarse como nódulo, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, después le querías mostrar bocio endémico. Bueno, esto es una clase, digamos, vista la clase, pero desde otro lugar, viéndola desde directamente cuando tenés hipotiroidismo o cuando tenés hipertiroidismo. Bueno, para que vean, bueno, algunas cosas, les voy a decir que oftalmopatía, todos estos signos que ustedes ven acá, los pusimos en aquel momento porque se tomaba muchísimo, ¿sí? Bueno, yo de vuelta acá, miren, adenoma tóxico, enfermedad de Plummer. ¿Sí? Otras formas de hipotiroidismo. Entonces, esto fue una pregunta de examen. Mencione otras formas de hipertiroidismo. Y ahí tenían que poner, bueno, en ese caso la opción era adenoma tóxico, enfermedad de Plummer, ¿sí? Bueno, fíjense que el adenoma tóxico puede comportarse como o ser un bocio multinodular, ¿sí? ¿Se entiende? Es lo mismo, todo lo que vimos es lo mismo. Y esta está sacada del libro, ¿eh? Para que no les quede esa sensación horrible de que el doctor dio